¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al En Vivo. Gusto de estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a continuar hablando del futuro y vamos a ver cómo formar oraciones en el futuro con el famoso going to. Porque este famoso going to también nos sirve para hablar del futuro. Veamos entonces qué nos dicen las estructuras. Y vamos a practicar mucho el día de hoy. Si vas uniéndote, bienvenido. No te olvides el doble dedito para dar un buen inicio a esta clase. Vemos entonces las oraciones positivas y dice que esto es lo que yo necesito. Un sujeto, el verbo to be correspondiente al sujeto. Ahora, como repaso, ¿cuáles son los verbos to be? ¿Te acuerdas? Las conjugaciones. Hay 3. Escribe en los comentarios, ¿cuáles son los verbos to be? La pista es que son 3. ¿Cuáles son esos 3? El primero es, muy bien, el primero es am. ¿Cuáles son los otros 2? Vamos a los comentarios. ¿Cuáles son los otros 2? Los verbos to be. Muy bien, uno es am, el otro es is y el último es are. Yo tengo estos 3, ¿cierto? ¿Y cómo sé cuándo usar el am, el is o el are? Pues va a depender bastante del sujeto. Dice entonces la estructura que pues voy a usar el verbo to be dependiendo del sujeto y es aquí donde viene el famoso going to. Este going to por sí solo no significa nada, pero me va a ayudar a mí a poder referirme acerca del futuro. Después necesito el verbo principal y ese verbo principal tiene que estar en forma base. Y por último, mi complemento. Vemos un ejemplo. ¿Listos? Dice, yo voy a trabajar mañana. Estoy hablando del futuro. Yo voy a trabajar mañana, ¿cierto? ¿Cómo formaríamos esta oración? Vamos a los comentarios, lo hacemos juntos. Dice entonces la estructura que necesito el sujeto primero. ¿De quién estoy hablando? De yo, de mí, ¿sí? ¿Cierto? Y yo en inglés sería... Yo en inglés es I. Muy bien. Ahora, después del sujeto, ¿qué necesito? El verbo to be. Ahora, tengo 3, ¿cierto? El am, el is y el are. Y en este caso, ¿cuál voy a utilizar? El am. ¿Por qué? Porque el I va con el am. Excelente. Paso número 3. ¿Qué necesito? El going to. El famoso going to. ¿Qué hago con ese going to? Pues simplemente lo pongo aquí. De esta manera. I am going to... Ahora que viene el verbo principal. Y en este caso, ¿cuál es el verbo principal? Trabajar, ¿cierto? ¿Y cómo dices trabajar en inglés? Muy bien, trabajar en inglés sería work. Ahora recuerda que la estructura me dice que el verbo tiene que estar en forma base. Es decir, no lo modifiques. Work se queda tal y como está. Y por último, mi complemento. ¿Cuál es mi complemento en este caso? Mañana, ¿cierto? ¿Y cómo digo mañana? Vamos a los comentarios. Mi complemento en este caso es mañana, ¿sí? Y mañana en inglés sería... Muy bien, mañana en inglés sería tomorrow. Y mi oración está lista. I am going to work tomorrow. Esa es mi oración. Pero creo que aquí podemos hacer algo más, ¿cierto? ¿Te diste cuenta? Yo puedo juntar el I con el am. ¿Será posible contraerlos? ¿Será posible juntarlos? Sí, ¿cierto? ¿Cuál es esa contracción entre el I y el am? Vamos a los comentarios. Si juntas el I con el am, ¿qué es lo que sale? ¿Sí? Vamos a los comentarios. ¿Qué es lo que sale? El famoso I'm, ¿cierto? ¿Y qué es? Pues es simplemente la contracción. ¿Es posible? Claro que sí. Puedo decir I'm going to work tomorrow. Muy bien, vamos, número 2, de igual manera. Número 2 es para ti. Vamos a los comentarios y dime cómo puedes decir en inglés María va a comprar un carro nuevo. Dice la estructura que empiezas con el sujeto. En este caso estoy hablando de María, ¿cierto? Entonces María es mi sujeto. Muy bien. María sigue siendo María, ¿cierto? Mi sujeto, ahí está. Paso número 2 dice que necesito el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Tengo 3 opciones. ¿Cuál de los 3 voy a utilizar? María, ¿con qué va? María am, María is o María are. María, como estoy hablando de tercera persona, yo sé que María va con
con el is. Excelente. Ahora que viene, dice la estructura, ahora viene el famoso going to. Entonces, ¿qué hago con ese going to? Simplemente lo escribo ahí, de esta manera, ¿cierto? Going to. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Para hablar del futuro. Va a modificar al verbo. ¿Cuál es el verbo en este caso? El verbo en este caso es comprar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo digo comprar en inglés? ¿Te acuerdas? ¿Será buy o sell? Buy o sell. Muy bien, sería buy, ¿cierto? Porque sell es vender. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿A este buy le agregaré una S, le agregaré algo o no le agrego nada? Porque recuerda, estoy hablando de María, tercera persona. ¿Será que le agrego algo o no le agrego nada? Vamos a los comentarios, ¿sí o no? La respuesta es que no, ¿cierto? No le agrego absolutamente nada, porque la estructura me dice que ese verbo debe ir en forma base. Entonces, buy se queda como buy. Por último, mi complemento. Un carro nuevo. ¿Cómo dices un carro nuevo en inglés? Vamos a los comentarios. Un sería ¿cierto? Ahora, carro nuevo, ¿cómo digo carro nuevo en inglés? ¿Estará bien decir car new o al revés? Al revés, ¿cierto? Primero nuevo y primero new y después car. New car. ¿Y por qué invertimos el orden? Porque la regla dice primero el adjetivo y después el sustantivo. ¿Se acuerdan? Excelente. Ahora, ¿podré contraer algo aquí? Tal y como está, no puedo contraer nada como en la número 1, ¿cierto? Pero yo sí puedo hacer algo. Yo te pregunto, en lugar de decir María, ¿qué pudiste haber dicho? En lugar de decir María, pudiste haber dicho, ¿qué pronombre personal? Pudiste haber dicho she, ¿cierto? Porque she significa ella, claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿este she con el is, cómo está? ¿Lo puedo juntar? ¿Lo puedo contraer? Sí, ¿cierto? Este she con el is, cuando junto, ¿qué es lo que me sale? Vamos a los comentarios. El she se mantiene, ¿cierto? Viene el apóstrofe que me ayuda a formar contracciones y después la S. Si yo junto el she con el is, esto es lo que me sale, ¿sí? Es una posibilidad. Si uso la contracción, ¿cómo sonaría mi oración? She's going to buy a new car. También puedo decir, María is going to buy a new car. ¿Tiene sentido? Hay muchas opciones y las contracciones son las más comunes al hablar porque nos ayuda a sonar más fluidos. Si es así como escribiste, si va teniendo sentido las clases, dale doble dedito que nos vamos a los 11,000 likes. Estas fueron oraciones positivas. Ahora vamos a ver oraciones negativas y como puedes ver, la estructura es muy similar a las oraciones positivas. Esta es la única diferencia, ¿cierto? La palabra not. Y necesito la palabra not porque quiero formar una oración negativa. ¿Tiene sentido, cierto? Veamos entonces, ¿qué es lo que necesito? Un sujeto, el verbo to be, una vez más. ¿Y cuáles son los verbos to be? ¿Te acuerdas? Vamos a los comentarios. ¿Cuáles son los verbos to be? Vamos a los comentarios. El primero era el am. Muy bien. ¿Cuál era el otro? El otro era el is. Muy bien, lo pongo por aquí. ¿Y cuál era el último? ¿Te acuerdas? El are. Excelente. Lo pongo por aquí. Ok, ahora, dice que después del verbo to be le vas a agregar la palabra not. ¿Dónde le vas a agregar la palabra not? Después del verbo to be. Entonces, si tengo el am, le agrego la palabra not, ¿cierto? De esta manera. ¿Y por qué le agrego la palabra not? Para cambiarlo al negativo. Tengo el verbo to be is. Le voy a agregar la palabra not. ¿Por qué le agrego la palabra not? Para que esté en negativo. Tengo el are, también le agrego la palabra not. ¿Por qué le agrego la palabra not? Para que esté en negativo. Pero aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Podré juntar el am con el not? ¿Podré contraer? ¿Podré contraer el is con el not? ¿Podré contraer el are con el not? ¿Será posible? Vamos a los comentarios. Empecemos con el am y el not. ¿Será posible contraerlos? ¿Qué opinas? Si es que sí,
Dime, ¿cuál es la contracción entre el am y el not? Vamos a los comentarios. La contracción entre el am y el not no existe, ¿cierto? No existe. Aquí vamos a poner una X. No es posible. Sin embargo, el is con el not sí se puede. Si yo junto el is con el not, ¿qué es lo que sale? Vamos a los comentarios. Quiero juntar el is con el not, ¿sí? Esa contracción, como resultado me sale el famoso isn't. En este caso, sí se puede. Ahora aquí, ¿se podrá? ¿Podré juntar el are con el not? ¿Será posible? Yo creo que sí. Vamos a los comentarios y escribe, ¿cuál es la contracción si yo junto el are y el not? Muy bien, si juntamos, esto es lo que me sale. El famoso aren't, ¿cierto? De esta manera. Muy bien, entonces voy a utilizar las contracciones para formar estas oraciones y para que se vean mucho mejor. ¿Listos? Vamos a ver el ejemplo número 1 y lo hacemos juntos. Dice, John no va a escribir un libro. ¿Con qué empiezo mi oración? Con el sujeto. Muy bien. ¿De quién estoy hablando? De John. Entonces, John es mi sujeto. John viene por aquí. Ahora, ¿qué necesito? Dice, necesito el verbo to be. Ahora, ¿qué verbo to be? ¿Cuál de los tres voy a utilizar con John? ¿Será el is? ¿Será el am o el are? Como estoy hablando de John, de tercera persona, voy a utilizar el is. Pero recuerda que estoy hablando de una oración negativa y le voy a agregar el not, entonces puedo usar ya la contracción, ¿cierto? ¿Se puede? Claro que sí. Voy a poner entonces ya por aquí la contracción. John isn't. Ahora que viene, como estoy hablando del futuro, necesito al going to. Entonces el going to viene por aquí, ¿cierto? De esta manera. Going to. Ya está. Ahora, el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en esta oración? John no va a escribir, ¿cierto? Ahora, ¿cómo digo escribir en inglés? Escribir en inglés es... Muy bien, escribir en inglés es write. Ahora, yo te pregunto, ¿a este write le agrego una S o no le agrego nada? Porque estoy hablando de John, de tercera persona. ¿Le agrego una S? ¿Qué opinas? ¿O lo dejo tal y como está? Lo dejo tal y como está, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice la estructura que a ese verbo que viene después del going to, lo dejas en forma base. En pocas palabras, déjalo tal y como está, ¿cierto? Lo dejo tal y como está. Por último, mi complemento. Un libro. ¿Cómo digo un libro en inglés? Un sería a, ¿cierto? Un. Ahora, libro. ¿Cómo digo libro en inglés? Claro que sí. Libro en inglés es book. Y mi oración está lista. John isn't going to write a book. Si es así como escribiste, dale doble dedito que nos vamos a los 30,000 likes. Número 2. Número 2 es para ti. Vamos a los comentarios, ¿sí? Y dime, ¿cómo digo en inglés? Nosotros no vamos a jugar tenis. Es tu turno. Vamos a los comentarios y yo leo tus oraciones. Paola, gracias por el regalito. Juan, gracias por la rosita. Vamos, número 2, ¿con qué empiezo? ¿De quién estoy hablando? De nosotros. Entonces, nosotros es el sujeto. ¿Y cómo digo nosotros en inglés? Nosotros en inglés es we, ¿cierto? Ahora, voy a hacerlo de la forma extensa. ¿Ok? Vamos entonces paso a paso y después vamos a contraer. Después del sujeto dice la estructura que viene el verbo to be. Ahora, yo te pregunto, ¿el we con qué va? We am, we is o we are. Muy bien, el we va con el are, ¿cierto? Porque estoy hablando de plural. We are. Ahora, ¿qué viene? La palabra not. ¿Qué hago con la palabra not? Pues simplemente lo pongo aquí, ¿cierto? ¿Qué está haciendo esta palabra not? Negando al are y cambiando toda mi oración al negativo. Después que viene, dice la estructura, el famoso going to. ¿Qué hago con ese going to? Pues simplemente lo escribo aquí. Going to. Ahora viene el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en este caso? Nosotros no vamos a jugar. Jugar es el verbo principal. ¿Y cómo digo jugar en inglés? Muy bien, jugar en inglés es play. Y por último, mi complemento. Tenis. ¿Cómo digo tenis en inglés?
Muy bien, se escribe de la misma manera, o de una manera similar de hecho, pero tiene doble N, ¿cierto? De esta manera. Y mi oración está completa. Sin embargo, vimos que hay una posibilidad de poder contraer. Se podía contraer el R con el not, como ya lo vi aquí, ¿cierto? Entonces, ¿puedo usar la contracción? Claro que sí. ¿Y cuál es la contracción? Pues la contracción es el famoso aren't, ¿sí? Y se ve de esta manera. Aren't. ¿Cómo suena entonces la oración? We are not going to play tennis. O puedo decir, we aren't going to play tennis. Si es así como lo hiciste, dale doble dedito a la pantalla que nos vamos a los 40,000 likes. Vamos a practicar de este famoso tema del going to para hablar del futuro. Tómale captura si gustas y nos vamos a la práctica. ¿Ok? Vamos, tómale una captura, escribe ready en los comentarios para saber que estás listo o lista y nos vamos a la práctica. Y una vez más, si te va gustando el en vivo, te va gustando la clase, dale doble dedito. Si crees que hay alguien que necesita practicar este tema, compártelo en vivo, ¿sí? Es gratis y todos practicamos, ¿sí? Todos aprendemos. Ya le tomaste captura, veo muchos readies en los comentarios. Vamos entonces, continuamos con la práctica de la misma manera como lo estuvimos haciendo. Vamos entonces, veamos la oración número 1. Dice, Omar va a comer con su familia. ¿Qué es esta? ¿Una oración positiva o una oración negativa? ¿Tú ves la palabra no? No, ¿cierto? Entonces es una oración positiva. ¿Con qué empiezo entonces mi oración? Con el sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? Estoy hablando de Omar. Entonces Omar es mi sujeto, ¿cierto? Omar pues se queda en Omar. Ahora, ¿qué viene después? ¿Te acuerdas? Viene el verbo to be. No te olvides del verbo to be. Creo que ya te olvidaste del verbo to be. Te muestro una vez más la estructura. ¿Listos? Ahí va. Dice, necesito un sujeto. Después, muy importante, muy importante, el verbo to be. Ahora sí, reescribe tu oración en el chat. Omar, ¿ahora qué viene? El verbo to be. ¿Omar con qué va? Omar am, no. Omar are, no. Omar es, muy bien. Omar es, ahora recién viene el famoso going to, ¿sí? Y ahora pues escribo recién el going to. Omar is going to, ¿cuál es el verbo principal? Omar va a comer, ¿sí? Comer, ¿y cómo digo comer en inglés? Comer en inglés sería eat, ¿cierto? Ahora, ¿te acuerdas que te preguntaba muchas veces si modifico o no modifico el verbo? Si le agrego ese o no. Y la respuesta siempre va a ser que no, ¿cierto? Al verbo lo dejo tal y como está, porque la estructura me decía que el verbo no lo modifiques, ¿cierto? Entonces, eat se queda como eat. Mi complemento, con su familia. ¿Cómo digo con su familia en inglés? Vamos a los comentarios. El con sería with, ¿cierto? Y ese su, ¿cómo digo en inglés? ¿Estará bien decir your, my o his? Yo creo que es his, ¿cierto? ¿Y familia en inglés? Familia en inglés sería family, de esta manera. Ahora te estarás preguntando, ¿pero por qué his y no el your o el my? Porque depende bastante de quién estoy hablando. Yo estoy hablando de Omar. En lugar de decir Omar, pude haber dicho he, ¿cierto? Pude haber reemplazado con el pronombre personal he. Ahora, cuando tú estés hablando de he, ese su en inglés va a ser el his. Ahora, ¿qué pasa si estoy hablando de she, de una mujer? Si estuvieses hablando de una mujer, ahí sí sería el her, ¿sí? H-E-R, her. Ahora, como estoy hablando de un hombre, pues es el famoso his. Ahora, pregunta para ti. ¿Podré contraer algo aquí? ¿Podré contraer Omar con el is? No, ¿cierto? Pero sí puedo contraer el he con el is, ¿sí? Si contraes el he con el is, como resultado, ¿qué obtienes? Escribe en los comentarios. Yo quiero juntar el he con el is. Como resultado, ¿obtendrías el famoso? Muy bien, el famoso his. ¿Sí? Se ve de esta manera. His. Y pudiste haber dicho, he's going to eat with his family. O la forma extensa, Omar is going to eat with his family.
¿Tiene sentido? Si lo hiciste así, dale doble dedito y vamos a la número 2. Y la pregunta para ti es, la número 2, ¿es una oración positiva o una oración negativa? La número 2. Yo creo que es una oración negativa, claro que sí. ¿Cómo sé que es una oración negativa la número 2? Porque ahí veo la palabra no, ¿cierto? Entonces, ¿con qué empiezo mi oración? Con mi sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? De mi mamá. Mi en inglés sería my, ¿cierto? Ahora, mamá, hay dos formas. La forma larga, la forma corta. Mother, mom. ¿Sí? Mother, mom, ambos significan lo mismo. Yo elijo mom solo porque no tengo mucho espacio aquí. Ahora, ¿qué viene? ¿Te acuerdas? Es muy importante. Después del sujeto viene el verbo to be. Ahora, my mom, ¿con qué va? My mom am, my mom are o my mom is. My mom va con el is, ¿cierto? Porque estoy hablando de tercera persona. Entonces, aquí viene el verbo to be. Ahora, recuerda que dijiste que es una oración negativa. Entonces, a este is tienes que cambiarlo al negativo. Y para cambiarlo al negativo, ¿qué haces? Simplemente le agregas la palabra not. ¿Así de fácil? Claro que sí, así de simple. Ahora viene el famoso going to. Y ese going to, pues simplemente lo copio de esta manera. Después del going to viene el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Mi mamá no va a viajar. Viajar es el verbo principal. ¿Y cómo dices viajar en inglés? Vamos a los comentarios. Viajar en inglés sería... Claro que sí. Viajar en inglés sería travel. ¿Sí? Travel. ¿Cuándo? Mi complemento. ¿Cuándo? Este verano. ¿Cómo digo este verano en inglés? Vamos a los comentarios. Este sería... this, ¿cierto? Y verano, ¿cómo digo verano en inglés? Vamos a los comentarios. Summer, muy bien. ¿Y tiene doble qué? Tiene doble M, ¿cierto? Muy bien. Doble M y ya está. Summer. Pregunta, ¿podré contraer algo aquí? Sí, ¿cierto? ¿Te acuerdas? ¿Qué puedo contraer aquí? El is con el not. Yo puedo juntarlos. Puedo contraerlos. Y si los junto, ¿qué es lo que sale? Vamos a los comentarios. Si tú juntas el is con el not, ¿qué es lo que te sale? Muy bien. Lo que obtienes es el famoso isn't. ¿Sí? Ahora, hay dos opciones entonces. Puedo decir, my mom is not going to travel this summer. O puedo decir, my mom isn't going to travel this summer. Ambas opciones están bien. Si es así como escribiste, dale doble dedito y vamos a la número 3. El número 3 es para ti. Vamos a los comentarios. Número 3 es para ti. La pregunta, o mejor dicho, la oración es, Mark y Carla van a estudiar juntos. Vamos a los comentarios. Mientras escribes tu oración, te cuento que estamos por llegar a los 70,000 likes. Dale doble dedito si te va gustando la clase. Y la número 3 es una oración. Ya no es negativa, ¿cierto? Es una oración positiva, porque no veo la palabra no. ¿Sí? Yo tampoco, ¿sí? Es una oración positiva. ¿Con qué empiezo entonces? Con el sujeto, ¿cierto? ¿De quién estoy hablando aquí? De Mark y Carla. Mark y Carla van a ser mi sujeto entonces. Mark, pues Mark sigue siendo Mark. El I en inglés sería and. Y Carla, pues Carla sigue siendo Carla, ¿cierto? Aquí viene lo importante. Después del sujeto, ¿qué viene? ¿Te acuerdas? El verbo to be. Pregunta para ti. ¿Cuál es el verbo to be aquí? Mark y Carla is, Mark y Carla are, o Mark y Carla am. ¿Cuál utilizo? Is o am o are. En este caso, el verbo to be es are. ¿Pero por qué? Te estarás preguntando, ¿pero por qué el are si ahí dice Carla y Carla va con el is? Buena pregunta. Esta es la respuesta. Porque yo no solo estoy hablando de Carla, yo estoy hablando de Mark y de Carla, de ambos. Puesto en otras palabras, en lugar de decir Mark y Carla, ¿qué pude haber dicho? En lugar de decir Mark y Carla, pude haber dicho ellos, ¿cierto? ¿Y ellos en inglés cómo es? Ellos en inglés es they, claro que sí. ¿Y they con qué va? ¿They va con el is? No, ¿cierto? They va con el are. Por esa razón aquí es are. Excelente. ¿Ahora qué viene? Viene el famoso going to.
¿Y qué hago con ese going to? Pues simplemente lo copio. Ahí está, going to. Ahora, viene el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Mark y Carla van a estudiar. Estudiar es el verbo principal. ¿Y cómo digo estudiar en inglés? Muy bien, estudiar en inglés sería study, de esta manera. Y por último, mi complemento, juntos. ¿Cómo digo juntos en inglés? Vamos a los comentarios. Juntos en inglés sería... Muy bien, juntos en inglés sería together, de esta manera. Oración completa. Mark and Carla are going to study together. Y en lugar de decir Mark and Carla, dije they. Entonces, ¿podré contraer el they con el are? ¿Será posible? Yo creo que sí, ¿cierto? Si junto el they con el are, ¿qué es lo que me sale? ¿Sí? Quiero juntar el they con el are. Como resultado, ¿qué es lo que me sale? Muy bien, me sale el famoso there. ¿Sí? Se escribe de esta manera. There. Entonces, de forma contraída, ¿cómo sonaría? They're going to study together. Excelente. Si lo hiciste así, muy bien hecho. Número 4. ¿Qué es número 4? ¿Oración positiva o una oración negativa? Número 4 es una oración. Es una oración negativa porque ahí veo la palabra no. ¿Sí? Es una oración negativa. Entonces yo empiezo mis oraciones con un sujeto. Pregunta para ti, ¿cuál es el sujeto en la número 4? La número 4 dice, no voy a cocinar esta noche, ¿cierto? ¿De quién estoy hablando aquí? Cuando digo, no voy a cocinar, estoy hablando de mí, ¿cierto? ¿Quién no va a cocinar? Yo no voy a cocinar. El sujeto entonces es yo. Yo en inglés es I. ¿Y por qué no está entonces ese yo en la oración en español? Porque en español se puede omitir al pronombre personal, pero no en inglés. ¿Sí? I. Ahora que viene, ¿te acuerdas? Después del sujeto viene el verbo to be. ¿Y el I va con el is? No, ¿cierto? Con el am. Con el am sí va. El I va con el am. I am. Ahora que viene, el famoso going to. Todavía. ¿Por qué todavía? Porque dijimos que es una oración negativa. Entonces, si es una oración negativa, después del verbo to be necesito, muy bien, la palabra not, que es lo que va a estar negando aquí, ¿cierto? I am not. Ahora, si recién viene el going to, ¿cierto? Going to viene por aquí. Ahí está. Después del going to, necesito el verbo principal en su forma base. Y el verbo principal es no voy a cocinar. Cocinar es el verbo principal. ¿Y cómo digo cocinar en inglés? Muy bien, cocinar en inglés sería cook, ¿sí? Y se escribe de esta manera. Y mi complemento, esta noche. ¿Cómo digo esta noche en inglés? Vamos a los comentarios. Quiero decir esta noche. ¿Estará bien decir this night? No, ¿cierto? ¿Cómo digo esta noche en inglés? La forma correcta de decir esta noche en inglés es simplemente tonight, de esta manera. ¿Sí? ¿Qué significa tonight? Significa esta noche. Esta noche en inglés, tonight. ¿Y qué pasa con lo que estoy escribiendo ahí en los comentarios que dice this night? Pues estás traduciendo literalmente, y eso no se debe hacer. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que puedo contraer aquí? ¿Podré contraer algo? Pregunta, ¿podré contraer el am con el not? ¿Será posible juntar a estos dos? No, ¿cierto? Porque tú me decías al inicio de las clases que es imposible, y tienes razón. Sin embargo, lo que sí podemos contraer aquí es el I con el am. Eso sí se puede contraer, ¿cierto? Muy bien. Y si junto el I con el am, como resultado, obtengo esta contracción. Al leer la oración puedes usar ambas formas. Puedes decir, I'm not going to cook tonight. O la forma extensa, I am not going to cook tonight. Si es así como lo hiciste, dale doble dedito que nos vamos a los 100,000 likes. Vamos a la número 5. Número 5 dice, ellas van a comprar comida colombiana. ¿Qué es esta? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Número 5 es una oración
positiva, ¿cierto? ¿Cómo sé que es una positiva? Porque no veo la palabra no por ninguna parte. Empiezo entonces con el sujeto. ¿De quién estoy hablando? De ellas. ¿Y cómo digo ellas en inglés? ¿Será she? Ya no, ¿cierto? Porque she solo significa ella, una persona. Y como estoy hablando de ellas en grupo, en plural, en inglés sería they, ¿cierto? Ahora que viene, ¿te acuerdas? Ahora viene el verbo to be, muy importante. Y el they va con el they va con el are. Excelente. They are. Ahora sí, viene el famoso going to. They are going to. ¿Cuál es el verbo principal? Comprar. Y comprar en inglés, ¿cómo es? Comprar en inglés es buy. Muy bien. They are going to buy comida colombiana. ¿Cómo digo comida colombiana en inglés? ¿Te acuerdas lo que íbamos mencionando en clases anteriores? Primero el tipo de comida y después la palabra comida. ¿Qué tipo de comida? Colombiana. Colombiana en inglés sería Colombian, ¿cierto? Colombian. Y después, ¿sí? La palabra comida. Y la palabra comida en inglés sería food. Y de esta manera mi oración está lista. They are going to buy Colombian food. ¿Pero puedo contraer ahora algo aquí? Sí, ¿cierto? ¿Qué puedo contraer? El they con el are. Puedo contraer. ¿Sí? ¿Cierto? Y si junto el they con el are, ¿qué es lo que me sale? Ya lo vimos por ahí. Si junto el they con el are me sale el famoso there. They're going to buy Colombian food. Es lo mismo que they are going to buy Colombian food. Si es así como lo hiciste, dale doble dedito que nos vamos a los 120,000 likes. Vamos a la número 6. La número 6 es para ti. ¿Qué opinas? La número 6 dice, John no va a manejar su carro nuevo. ¿Qué es esta? ¿Una oración positiva o una oración negativa? La número 6, como veo que tiene la palabra no, puedo asumir que es una oración negativa. Ok, ¿de quién estoy hablando en la número 6? De John. John es mi sujeto, ¿cierto? Entonces John, que siga siendo mi sujeto. Después del sujeto, ¿qué viene? ¿Te acuerdas? El verbo to be. Ahora, John, ¿con qué va? ¿Con qué verbo to be va? John, como estoy hablando de tercera persona, va con el is. Ahora, dijiste que es una oración negativa. Entonces, a este is, yo tengo que negarlo. ¿Y cómo cambio el negativo al is? Simplemente le agrego la palabra not. Y automáticamente está en el negativo. Ahora viene el famoso going to, porque es esto lo que me está ayudando a mí a expresar futuro. Going to, ¿cuál es el verbo? Manejar. ¿Y cómo digo manejar en inglés? Vamos a los comentarios. Manejar en inglés sería drive. Excelente. ¿Y cómo se escribe? De esta manera, ¿sí? Drive. Y el complemento, su carro nuevo. ¿Cómo dice su en inglés? ¿Te acuerdas que ya vimos un ejemplo? En este caso, ese su en inglés, ¿qué sería? His, her, your o my. Como recordarás, depende de quién estoy hablando. ¿De quién estoy hablando aquí? De John. En lugar de decir John, ¿qué pude haber dicho? En lugar de decir John, pude haber dicho he, ¿cierto? Y cuando hablo de he, ¿te acuerdas? Ese su en inglés es his. Muy bien, his. Ok. Ahora, ¿cómo digo carro nuevo en inglés? ¿Estará bien decir car new? O creo que es al revés, ¿cierto? Claro que sí, es al revés. Primero el adjetivo, primero nuevo, que en inglés sería new, y después el sustantivo, que en este caso sería carro, car. Ahora mi oración está completa, pero puedo contraer algo aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo contraer aquí? El is con el not. Y si junto a ambas palabras, ¿qué es lo que me sale? Al is con el not. Si lo junto, ¿qué es lo que me sale? El famoso isn't, ¿cierto? Muy bien. Con la forma contraída, ¿cómo sonaría la oración? Sonaría de esta manera. John isn't going to drive his new car. Si es así como lo hiciste, excelente trabajo. Vamos a la número 7. Dice, vamos a hacer ejercicios.
¿Qué es esta? ¿Una oración positiva o una oración negativa? El número 7 es una positiva. ¿Cómo sé eso? Porque no veo la palabra no, ¿sí? Es una positiva. Pregunta para ti, ¿cuál es el sujeto en la número 7? ¿De quién estoy hablando en la número 7? Parece que no hay sujeto, pero sí está ahí, ¿cierto? Cuando digo, vamos a hacer ejercicios, ¿de quién estoy hablando? Vamos, ¿quiénes? Nosotros vamos a hacer ejercicios. Nosotros es mi sujeto entonces. Y nosotros en inglés es we. Después del sujeto viene el verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be que va con el we? El are, ¿cierto? We are. ¿Ahora qué viene? Ahora viene el famoso going to. ¿Y qué hago con el going to? Pues simplemente lo escribo de esta manera. We are going to... Ahora, ¿cuál es el verbo principal? ¿Sí? ¿Cuál es el verbo principal? Vamos a hacer. ¿Y cómo digo hacer en inglés? Do o make. ¿Cuál de los dos uso? Do o make. En este caso vamos a utilizar el do, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque depende bastante de lo que estás hablando. Dice, vamos a hacer ejercicios. Cuando hables de hacer ejercicios, ese hacer siempre va a ser el do. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy hablando de hacer ejercicios. Excelente. Y por último, el complemento. Ejercicios en inglés sería... Muy bien, ejercicios en inglés sería exercise. Y con esto mi oración está lista. Pero ¿qué más puedo hacer aquí? Puedo contraer también, ¿cierto? Puedo juntar el we con el are. Y si junto el we con el are, ¿qué es lo que obtengo? El famoso where. Oración completa. We're going to do exercise. O de forma extensa, we are going to do exercise. Si es así como lo hiciste, dale doble dedito. Te muestro la hoja completa para que le tomes una captura de pantalla. Vamos, tómale una captura si gustas. Cuando lo hagas, déjame saber en los comentarios. Escribe ready para continuar con más práctica. Ok, mientras vas tomando captura, te cuento que estamos por llegar a los 150,000 likes. ¿Sí? Gracias por ese tap. ¿Ya le tomaste captura? ¿Sí? Vamos, tómale captura y continuamos con los ejercicios. Ok, vamos entonces, continuamos con los ejercicios, sigamos practicando, que eso es lo más importante. Vamos a la número 8. Dice, no vas a dormir durante el vuelo. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Pues ahí veo la palabra no, ¿cierto? Y no significa negación. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es el sujeto aquí? Dice, no vas a dormir durante el vuelo. ¿Quién? ¿Quién no va a dormir durante el vuelo? Tú, ¿cierto? Ahí dice, no vas a dormir. ¿Quién? Tú no vas a dormir. Entonces, mi sujeto es tú. Excelente. ¿Y cómo digo tú en inglés? Tú en inglés es you. Ok. Ahora, necesito el verbo to be. ¿El you con qué va? You is o you are. You are, ¿cierto? El you va con el are. Ahora, ¿qué viene? Pues como es una oración negativa, necesito una palabra que haga que mi oración esté en negativo. Y esa palabra es la palabra not. Muy bien. Ahora viene, siguiendo la estructura, ahora viene el famoso going to. Viene por aquí el going to. Ahora necesito el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal aquí? No vas a dormir, ¿cierto? ¿Y cómo digo dormir en inglés? Muy bien, dormir en inglés sería sleep, de esta manera. Y por último, mi complemento, durante el vuelo. ¿Sí? ¿Cómo digo durante en inglés? Vamos a los comentarios. Durante sería during, ¿sí? De esta manera. During el sería the. Y ahí dice vuelo. ¿Cómo digo vuelo en inglés? ¿Sí? ¿Cómo digo vuelo en inglés? ¿Será trip? No, trip es viaje, ¿cierto?
Y vuelo en inglés sería, aquí lo escribo. Ahí está, vuelo en inglés sería flight, ¿sí? No fly, fly es volar, flight es vuelo, mucho cuidado. Ahora, ¿podré contraer algo aquí? Yo creo que sí. ¿Qué puedo contraer aquí? Puedo contraer el are con el not. Si junto el are con el not, ¿qué es lo que sale? Muy bien, si junto el are con el not me saldría el famoso aren't, ¿sí? Ahora, ¿qué más pude haber contraído aquí? También pude haber contraído el you con el are, ¿sí? Y también el are con el not. ¿Cuál elijo entonces? Depende de ti. Muy bien. Oración completa. You aren't going to sleep during the flight, ¿sí? O puedes usar también la forma extensa. You are not going to sleep during the flight. Si es así como lo hiciste, dale doble dedito y nos vamos a la número 9. ¿Qué dice la número 9? ¿Sí? Dice, Carlos va a limpiar mi bicicleta. ¿Oración positiva o negativa? ¿Ves la palabra no? No, ¿cierto? Entonces no es una oración negativa, es una oración positiva. ¿De quién estoy hablando aquí? De Carlos. Carlos entonces es mi sujeto. Voy a empezar mi oración entonces con Carlos. Ahora, después del sujeto que viene, muy importante, el verbo to be, ¿sí? Carlos va con el es, porque estoy hablando de tercera persona. Muy bien. Carlos es... Ahora, ¿qué viene? El famoso going to. Ese going to simplemente lo escribo ahí, ¿sí? Going to. Ahora viene el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Limpiar. ¿Y cómo digo limpiar en inglés? Limpiar en inglés sería excelente. Limpiar en inglés es clean. Y por último, mi complemento, mi bicicleta. Mi en inglés sería my, pero ¿cómo digo bicicleta en inglés? Hay dos formas, ¿cierto? La forma extensa y la forma corta. La forma extensa es bicycle, ¿cierto? Y la forma corta es, pues simplemente bike, que es muy, muy usado. Significa lo mismo. Ahora, ¿podré contraer algo aquí? ¿Será posible contraer algo? Tal y como está, no, ¿cierto? Pero si yo decido cambiar a Carlos con un pronombre personal, ¿sí? ¿Se puede? Sí, se puede. En lugar de decir Carlos, yo pude haber dicho he, ¿cierto? Porque he significa él. ¿Cierto? ¿Es posible? Sí. Ahora, ¿tienes que hacerlo? No es necesario. Yo lo estoy haciendo para que practiquemos. Porque ahora el he sí se puede contraer con el is, ¿cierto? El he con el is sí se pueden juntar. Y como resultado yo obtengo el famoso his. Entonces pude haber leído mi oración también de esa manera. He's going to clean my bike. Depende de ti. Si lo hiciste así, dale doble dedito que estamos por llegar a los 200,000 likes. Vamos a la número 10. Número 10 es para ti. ¿Qué opinas? Vamos a los comentarios. Quiero que lo intentes. Aunque estés fallando, no importa. ¿Sí? Lo que cuenta es intentar. Vamos a los comentarios. Número 10 es para ti. La oración dice, no vamos a tomar alcohol. ¿Sí? ¿Cómo dices eso en inglés? Vamos a los comentarios. Mientras vas escribiendo tu oración, te cuento que estamos a punto de pasar los 200,000. Vamos entonces. Algunos dicen, no quiero escribir eso porque sí quiero tomar. Entonces, número 10 es una oración negativa, ¿cierto? Porque ahí veo la palabra no. Es una oración negativa. La pregunta entonces es, ¿de quién estoy hablando? En la número 10. Parece que no hay de quién esté hablando, pero sí está ahí, ¿cierto? Solo tengo que encontrarlo. Cuando yo digo, no vamos a tomar alcohol, ¿de quién estoy hablando? ¿Quiénes no van a tomar alcohol? Nosotros no vamos a tomar alcohol. Ese es mi sujeto, nosotros. Y nosotros en inglés es we. Después viene el verbo to be. ¿Y el we con qué va? El we va con el are. Muy bien, we are. Ahora, recordemos que esta es una oración negativa. Entonces tengo que agregarle la palabra not para que mi oración esté en negación. Ahora viene el famoso going to, ¿cierto? ¿Qué hago con el going to? Pues simplemente lo escribo ahí. Going to.
Ahora el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Nos vamos a tomar. ¿Y cómo digo tomar en inglés? ¿Estará bien decir take o drink? Porque ambos significan tomar. Pero ¿cuál uso en este caso? Pues depende, ¿cierto? Depende de lo que estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? Nos vamos a tomar alcohol. ¿Y qué es alcohol? Una bebida, algo que se puede beber. Entonces ese tomar en inglés va a ser el drink. Porque el drink lo uso cuando hablo de tomar un líquido. En este caso, alcohol. ¿Y cómo digo alcohol? ¿Cómo escribo alcohol en inglés? Que ese es mi complemento. Se escribe de la misma manera, ¿cierto? Pero se pronuncia de una forma diferente. Antes de pronunciar te pregunto, ¿podré contraer algo aquí? Sí, cierto. De hecho, puedo contraer de dos formas. Yo puedo contraer el we con el R o puedo contraer el R con el not. Cualquiera de las dos. Lo importante es que si eliges contraer el we con el R, pues al not lo dejas y ya no lo tocas. Si contraes el R con el not, al we lo dejas. Simplemente usa una contracción, ¿cierto? Solo una de ellas. ¿Cuál elegimos? Muy bien, ustedes mandan. Dice, quiero contraer el R con el not. Si junto el R con el not, ¿qué es lo que sale? El famoso aren't. ¿Ok? ¿Cómo sonaría entonces mi oración? We aren't going to drink alcohol. No vamos a tomar alcohol. Si lo hiciste así, muy bien hecho. Vi muchas oraciones que lo hicieron excelente y solo quiero felicitarte. Número 11. Sí, número 11 dice, va a llover mucho pasado mañana. Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo va a llover mucho pasado mañana? Para empezar, ¿es una positiva o una negativa? La número 11 es una oración positiva, ¿cierto? Porque no veo la palabra no. Aquí viene lo más difícil. ¿Con qué empiezo esta oración? Ahí dice va a llover. ¿Cuál es el sujeto? ¿El he? ¿El you? Parece que no hay. Pero si buscas en la lista de pronombres personales, hay uno. Hay uno interesante, es el famoso it. Y en este caso, utilizo ese pronombre personal porque me sirve para hablar también del clima. Y en este caso estoy hablando del clima. Seguimos ahora los pasos que ya conozco. Viene el verbo to be. Y yo sé que el it va con el is. It is. Ahora, ¿qué viene? El famoso going to. ¿Qué hago con ese going to? ¿Te acuerdas? Simplemente lo copio de esta manera. It is going to. ¿Cuál es el verbo principal aquí? Va a llover. Llover es la acción, el verbo principal. ¿Y cómo digo llover en inglés? Llover en inglés es rain, ¿sí? De esta manera. It is going to rain. Ahora mi complemento. Mucho pasado mañana. ¿Cómo digo mucho en inglés? Hay muchas formas de decir mucho en inglés, ¿cierto? Pero ¿cuál es la más común? Puedo decir a lot, ¿sí? Es una forma muy común de decir. También puedo decir so much, ¿cierto? Y muchas formas más. Utilicemos el a lot para este ejemplo. Ahora, ¿cómo digo pasado mañana en inglés? ¿Cómo digo pasado mañana en inglés? Vamos a los comentarios. Es un poco difícil, pero quiero que lo intentes. ¿Cómo digo pasado mañana en inglés? Muy bien, es un poco largo de hecho, ¿cierto? Empieza con the day after tomorrow. Es así como se dice pasado mañana en inglés. Pero qué complejo, ¿cierto? En español solo tengo dos palabras, en inglés 1, 2, 3, 4. Pero así es el inglés. Pasado mañana, the day after tomorrow. Ahora, pregunta, ¿podré contraer algo aquí? ¿Será posible contraer algo aquí? Sí, ¿cierto? Este it con el is, yo lo puedo contraer, lo puedo juntar. Si junto el it con el is, ¿qué es lo que me sale? Vamos a los comentarios. Sí, quiero juntar el it con el is. Daisy, gracias por las rositas. Muy bien, si yo junto el it con el is, lo que obtengo es esto, el famoso it's.
Ahora, utilizando la contracción, ¿cómo sonaría la oración completa? It's going to rain a lot the day after tomorrow. Si es así como lo hiciste, dale doble dedito que nos vamos a los 230,000 likes. Vamos a la número 12. Dice, no voy a bailar salsa contigo. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Número 12 es una oración. Muy bien, es una oración negativa porque ahí veo la palabra no. Y la pregunta más importante aquí al momento es, ¿de quién estoy hablando? En la número 12, ¿cuál es mi sujeto? Cuando digo no voy a bailar salsa contigo, estoy hablando de mí, ¿cierto? Yo no voy a bailar salsa contigo. Entonces el sujeto es yo. ¿Y cómo digo yo en inglés? Yo en inglés es I. Muy bien. Ahora, los pasos que ya sé. Después del I viene el verbo to be correspondiente. Y yo recuerdo que el I va con el am, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene? ¿Te acuerdas? Otra palabra pequeña y muy importante. Dijimos que es una oración negativa. Entonces le agrego esa palabra que va a hacer que esta oración esté en negación. La palabra not. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más viene aquí? El famoso going to. Y como ya íbamos mencionando, a este going to simplemente lo dejamos ahí, lo escribimos ahí. Ahora, el verbo principal. No voy a bailar. Bailar es el verbo principal. ¿Y cómo digo bailar en inglés? Muy bien, bailar en inglés sería dance. Y mi complemento, salsa contigo. Salsa, pues se queda como salsa, ¿cierto? Salsa. ¿Y cómo digo contigo en inglés? Vamos a los comentarios. Con sería with, ¿cierto? Con. Pero para que diga tigo, cuando digo contigo, estoy hablando de ti, ¿sí? Entonces le agrego la palabra you, que significa tú. Y automáticamente este with you significa contigo. ¿Podré contraer algo aquí? Sí, cierto. Aquí puedo contraer el I con el am. ¿Sí? Porque el am con el not es imposible. No se puede. ¿Cierto? El I con el am es lo único que puedo contraer aquí. Y su contracción sería el famoso I'm. Todo completo sonaría como I'm not going to dance salsa with you. Si es así como lo hiciste, dale doble dedito y muy bien hecho. Vamos a la número 13. Continuemos con la práctica. Número 13, ¿qué es? ¿Una oración positiva o negativa? La número 13 es una oración positiva. Muy bien, porque no veo la palabra no. Pregunta, ¿de quién estoy hablando en la número 13? De mi abuelo. Mi abuelo es el sujeto entonces. Me en inglés, my. ¿Y cómo digo abuelo? Pues la forma larga sería grandfather. Por eso es muy largo, ¿cierto? ¿Cuál es la forma corta que también es común? La forma corta es simplemente grandpa. De esta manera, ¿cierto? My grandpa. Ahora, ¿qué viene? El verbo to be. ¿Y qué verbo to be va con my grandpa? ¿Será my grandpa are, my grandpa am o my grandpa is? Sería el is, ¿cierto? Porque estoy hablando de una persona y es tercera persona. My grandpa is. Ahora viene el famoso going to. ¿Sí? ¿Qué hago con el going to? Simplemente lo pongo ahí, ¿te acuerdas? Ahora, el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Mi abuelo va a cantar. Cantar es el verbo principal. ¿Y cómo digo cantar en inglés? Muy bien, cantar en inglés sería sing. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Y cómo digo esta noche? ¿Te acuerdas? Ya vimos esta frase hace unos minutos. Esta noche en inglés sería... Ya no digo this night, ¿cierto? Porque aprendí que esta noche en inglés es tonight. De esta manera. ¿Qué significa tonight? Esta noche. Esta noche en inglés, tonight. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el this night? Pues eso no existe. Es traducción literal. ¿Podré contraer algo aquí? Esa es la pregunta. ¿Podré contraer algo aquí? Tal y como está, no, ¿cierto? Porque my grandpa con el is no se puede. Sin embargo, yo me pregunto y digo, en lugar de decir my grandpa, ¿qué pude haber dicho?
En lugar de decir mi abuelo, pude haber dicho él. Y él en inglés es he. Ahora sí puedo contraer algo, ¿cierto? Ahora puedo contraer el he con el is. Y si junto el he con el is, pues me sale el famoso his. Y pude haber dicho, he's going to sing tonight. Es una opción también, que no es obligatoria, claro que no. El número 14. El número 14 es para ti. Sí, vamos, dice, Miguel no va a leer el periódico. Vamos a los comentarios. Quiero que lo intentes. Es tu turno. Escribe la oración. Dice, Miguel no va a leer el periódico. Mientras escribes tu oración, te cuento que estamos a punto de llegar a los 270,000 likes. ¿Sí? Gracias por ese tap a la pantalla. ¿Qué es la número 14? Es una oración negativa, porque ahí veo la palabra no. Y no significa negación, ¿cierto? Entonces, empiezo con el sujeto. ¿De quién estoy hablando? De Miguel. Miguel es mi sujeto, que Miguel siga siendo mi sujeto, ¿cierto? Ahí está, Miguel. Ahora, después del sujeto, ¿qué viene? ¿Te acuerdas? El verbo to be correspondiente a Miguel en este caso. El verbo to be para Miguel sería el is, ¿cierto? Ahora, dijimos que es una oración negativa. Entonces tengo que agregarle la palabra not para que esté en negación. Después viene el famoso going to. Y como dijimos anteriormente, simplemente lo escribo ahí. Y después el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en este caso? Miguel no va a leer. Leer es el verbo principal. ¿Y cómo digo leer en inglés? Muy bien, leer en inglés sería read. Ahora, complemento, el periódico. ¿Cómo digo el periódico en inglés? El en inglés sería the, ¿cierto? Y periódico, ¿cómo digo periódico? En inglés sería newspaper. Excelente, newspaper. Ahora, ¿podré contraer algo aquí? Sí, ¿cierto? ¿Qué es eso que se puede contraer? En este caso puedo contraer el is con el not. Y si junto el is con el not, ¿qué es lo que obtengo? Muy bien, puedo obtener el famoso isn't, que esa sería su contracción. Puedo entonces yo decir mi oración, Miguel isn't going to read the newspaper. O de la forma extensa, Miguel is not going to read the newspaper. Si es así como lo hiciste, muy bien hecho. ¿Sí? Estaba leyendo tus oraciones y vi muy buenas oraciones. Toma la captura de pantalla si gustas para continuar con la práctica. ¿Sí? Vamos, tómale una captura, escribe ready para saber que ya lo hiciste en los comentarios y continuamos con la práctica. Mientras le tomas captura, te voy contando que estamos a punto de llegar a los 300,000. ¿Sí? Estamos 8,000 de distancia. Vamos, tómale captura y continuamos con la práctica. Y una vez más, si te va gustando el en vivo, puedes compartir. De esa forma todos aprendemos. Nos queda todavía algunos ejercicios. Vamos entonces, continuemos con la práctica de la misma manera. Camila, gracias por el corazoncito. Número 15. El conejo va a saltar en la mesa. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? El número 15 es una oración positiva, ¿cierto? Porque no veo la palabra no. Entonces yo empiezo con el sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? El conejo. El conejo es mi sujeto. Ahora, ¿cómo digo el conejo en inglés? ¿Sí? Él sería the. Y conejo, hay dos formas, ¿cierto? Puedo decir rabbit o puedo decir bunny. Ambas están bien. ¿Cuál usamos? Pues cualquiera. En este caso voy a elegir bunny, ¿sí? Solo porque suena más tierno. ¿Sí? The bunny, el conejo. Ahora, después del sujeto, ¿qué viene? El verbo to be. ¿Y the bunny con qué va? The bunny is, ¿cierto? Porque estoy hablando de un animal en singular. Entonces sería the bunny is. Ahora viene el famoso going to. ¿Qué hago con el going to? ¿Te acuerdas?
simplemente lo escribo como está. Alguien preguntaba, ¿para qué me sirve el going to? Para expresar futuro. ¿Cuál es el verbo ahora? El conejo va a saltar. ¿Y cómo digo saltar en inglés? Muy bien, saltar en inglés sería jump, ¿sí? De esta manera, jump. Complemento, en la mesa. ¿Cómo digo en la mesa en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo en la mesa en inglés? Yo sé que la sería the, ¿cierto? Y mesa sería table. Pero ese en, ¿cómo digo en inglés? ¿Será el in o será el on? Muy bien, sería en este caso, y lo pongo de otro color para que no te olvides, sería el on. La pregunta es, ¿por qué el on y no el in? Por el lugar. ¿Dónde decimos que el conejo va a saltar? En la mesa. Y la mesa en este caso tiene una superficie. Entonces, si yo utilizo el in significa dentro, ¿cierto? Entonces, si utilizo el in, diría el conejo va a saltar dentro de la mesa. Y pues eso no es posible. Entonces, como la mesa tiene una superficie, utilizo el on, que significa sobre, significa encima. ¿Ok? Oración completa sería, the bunny is going to jump on the table. Ok, si es así como lo hiciste, dale doble dedito en la pantalla y nos vamos a la número 16. La 16 es para ti, ¿listos? Dice, no vas a correr 10 millas hoy. ¿Qué es? ¿Oración positiva o una oración negativa? La número 16 es una oración negativa, porque ahí veo la palabra no, ¿cierto? Es negativa. Muy bien. ¿Con qué empiezo mi oración? Con el sujeto. La pregunta para ti es, ¿de quién estoy hablando aquí? Cuando digo no vas a correr 10 millas, ¿de quién estoy hablando? De ti, ¿cierto? Tú no vas a correr 10 millas. Mi sujeto es tú. ¿Y cómo digo tú en inglés? Ese es mi sujeto. Tú en inglés es you. Muy bien, el sujeto es importante. You. Ahora, ¿qué viene? El verbo to be. You, ¿con qué va? You is, no. You am, tampoco. El you va con el are. Excelente. Ahora, tú me dijiste que es una oración negativa. Por esa razón tengo que incluir una palabra para que cambie mi oración a negación y sería la palabra not. Ahora viene el famoso going to. Y con ese going to, ¿qué hago? Dijimos, simplemente lo copio de esta manera. You are not going to, verbo principal, correr. Correr en inglés sería, muy bien, correr en inglés sería run. Y mi complemento, 10 millas hoy. ¿Cómo digo 10 millas hoy? 10, ¿sí? Lo puedo dejar en dígitos, ¿cierto? 10. Y millas, ¿cómo digo en inglés? Millas sería miles. Y hoy en inglés sería today. De esta manera. Ahora, ¿podré contraer algo aquí? Sí, ¿cierto? ¿Qué cosa puedo contraer? Yo puedo juntar el are con el not. Y si los junto, ¿qué es lo que sale? Muy bien, si juntas el are con el not, lo que te sale es el famoso aren't. Entonces puedes leer tu oración y decir, you aren't going to run 10 miles today. O de la forma extensa, you are not going to run 10 miles today. Cualquier forma está bien. Si lo hiciste así, muy bien hecho. Vamos a la número 17. Mi papá va a aprender inglés este año. Oración positiva o negativa. ¿Tú ves la palabra no por alguna parte? No, ¿cierto? Entonces es una oración positiva. ¿De quién estoy hablando aquí? De mi papá. Entonces ese es mi sujeto, mi papá. ¿Y cómo digo mi papá en inglés? El mi sería my, ¿cierto? Ahora papá, ¿cómo digo papá? Pues hay dos formas. Puedo decir father o puedo decir dad. Ambas formas están bien. Yo voy a utilizar el dad porque no tengo espacio, ¿sí? My dad.
Sí, my dad. Ahora, ¿qué viene? El verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? My dad va con ¿qué? My dad va con el is. Muy bien, porque estoy hablando de una persona, ¿sí? En tercera persona, de una persona en singular. My dad is. Ahora viene muy bien, el famoso going to. ¿Qué hago con ese going to? Simplemente lo pongo ahí, ¿te acuerdas? Going to. Ahora, viene el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Aprender. ¿Cómo digo aprender en inglés? Vamos a los comentarios. ¿Cómo digo aprender en inglés? Kenia, gracias por los regalitos. Sí, los vi. Sí, muchas gracias. My dad is going to. El verbo es aprender. Y aprender en inglés es learn, ¿cierto? De esta manera. Learn. ¿Qué cosa? Inglés este año. ¿Cómo escribo inglés en inglés? De esta manera, ¿cierto? English. La primera E en mayúscula, ¿sí? Porque es un idioma. English. ¿Cuándo? Este año. Este sería this. Y año sería year. Y ya está. Mi oración ya está. My dad is going to learn English this year. Muy bien. Todas sus oraciones se ven muy bien ahí en los comentarios. Muy bien hecho. Vamos a la número 18. ¿Sí? ¿Qué dice la número 18? John no va a tomar fotos mañana. Esta es para ti. Vamos a los comentarios y escribe esta oración. ¿Qué es? ¿Negativa? ¿Positiva? ¿Y cómo formas la oración? Vamos entonces, la 18 es para ti. Mientras escribes tu oración, te cuento que estamos por llegar a los 350,000 likes. Vamos, dale tap a la pantalla. Sí, ahora, número 18, yo veo la palabra no. Y no significa negación, ¿cierto? Entonces es una oración negativa. Lo hacemos juntos y después comparas con tu respuesta, ¿sí? Y me dices si lo hiciste bien o no. ¿De quién estoy hablando? De John. Entonces John es mi sujeto. Que John siga siendo mi sujeto, ¿cierto? Ahora necesito el verbo to be. John, ¿con qué va? John are. No, ¿cierto? John va con el is, porque estoy hablando de una sola persona, de tercera persona, de John. John is, ahora dijimos que es una oración negativa, entonces tengo que agregarle la palabra not para que esté en negativo, ¿cierto? Ahora, ¿qué viene? Viene el famoso going to. ¿Para qué me sirve el going to? Para expresar futuro. Ahora, el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? John no va a tomar. ¿Y cómo digo tomar en inglés? ¿Será drink o take? ¿Cuál utilizo en este caso? ¿Drink o take? En este caso, como ustedes van escribiendo, utilizo take. ¿Por qué no drink? Porque te acuerdas que dependía del contexto. En este caso dice, John no va a tomar fotos. Y fotos no es una bebida. Yo utilizo drink, ¿sí? Cuando hablo de tomar una bebida. Como estoy tomando algo que no es bebida, utilizo take. En mi complemento, fotos mañana. ¿Cómo digo fotos en inglés? Fotos, puedo decir photos, pero hay una forma más de decir fotos en inglés. Pictures. Muy bien. ¿Y cuál es la forma abreviada? Que es también muy común. Simplemente de esta manera, ¿cierto? Que significa pictures. Simplemente está abreviado. ¿Cuándo? Mañana, ¿sí? Mañana en inglés sería tomorrow. Y con esto mi oración está casi listo. De hecho está listo, pero puedo hacer algo más. Puedo abreviar. Puedo juntar el is con el not, ¿cierto? Y si juntas el is con el not, ¿qué es lo que sale? Daisy, gracias por las rositas. Si junto el is con el not, lo que yo obtengo es el famoso isn't, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, John isn't going to take pictures tomorrow. O la forma extensa, John is not going to take pictures tomorrow. Alguien pregunta y dice, en lugar de escribir pictures, ¿pude haber puesto photos? Claro que sí, es exactamente lo mismo. Solo estamos utilizando otras opciones. ¿Sí?
Muy bien, vamos, número 19. Número 19 para ti. ¿Qué es? ¿Una oración positiva o una oración negativa? Número 19 dice, Carla va a vivir en Argentina. Es una oración positiva, ¿cierto? Entonces, empiezo con el sujeto. ¿De quién estoy hablando aquí? Pues como ya mencionábamos, de Carla. Carla entonces es mi sujeto y Carla sigue siendo Carla. Después del sujeto viene el verbo to be. ¿Carla con qué va? ¿Carla am? ¿Carla are? ¿O Carla is? Muy bien, Carla va con is, porque estoy hablando de tercera persona. Ahora que viene el famoso going to, una vez más, ¿por qué? Porque quiero expresar futuro y el going to me sirve para expresar futuro. Carla is going to. ¿Cuál es el verbo? El verbo principal en este caso es Carla va a vivir. ¿Y cómo digo vivir en inglés? Muy bien, vivir en inglés sería live, ¿sí? De esta manera. Y mi complemento, ¿dónde va a vivir Carla? En Argentina. En Argentina. Argentina, pues sería simplemente Argentina, ¿cierto? Y ese en inglés, ¿cómo digo? ¿Cómo digo ese en inglés? Pues simplemente in, ¿cierto? Porque te acuerdas qué significa in, significa dentro. Entonces si digo Carla is going to live in Argentina, pues tiene sentido, ¿cierto? Oración completa. Carla is going to live in Argentina. ¿Podré contraer algo aquí? Tal y como está, no puedo contraer nada. Ahora, si decido cambiar a Carla a she, ahí sí se puede contraer. Pero como mencionábamos anteriormente, es opcional. Depende de ti. Muy bien. Vamos entonces, número 20. ¿Qué dice? Número 20. No voy a ver una película de terror. Vamos a los comentarios. Esta es para ti. ¿Qué opinas? Esta es nuestra última oración en negación. Entonces, para ti. Dice, no voy a ver una película de terror. ¿Cómo digo eso en inglés? Para empezar, es una oración negativa, ¿cierto? Porque ahí veo la palabra no. Vamos entonces, escribe tú tu oración. Margarita, gracias por el corazoncito. Mientras escribes tu oración, te cuento que estamos a punto de llegar a los 390,000 likes. ¿Creen que podemos llegar a los 400,000 antes de irnos? ¿Será posible? Dale doble dedito. Entonces, dijimos que es una oración negativa. Lo hacemos juntos y después me dices si lo hiciste bien. Vamos entonces, ¿de quién estoy hablando aquí? Es la parte más difícil. ¿De quién estoy hablando? Parece que no hay sujeto, pero sí está escondido. Cuando digo, no voy a ver una película de terror, estoy hablando de mí, ¿cierto? Y yo no voy a ver una película de terror. Entonces mi sujeto es yo. Yo en inglés, I. ¿Y qué viene después del I? ¿Te acuerdas? El verbo to be. ¿Y el I con qué va? ¿I is? No. ¿I am? Sí, el I va con el am. Ahí está. Ahora, como dijimos que es una oración negativa, tengo que agregarle una palabra para que lo cambie a negativo. Y esa palabra sería el famoso not. I am not. Ahora recién viene el famoso going to. Y como decíamos anteriormente, a este going to simplemente lo dejo como going to, ¿cierto? I am not going to. Ahora, otra parte que es importante, el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Dice, no voy a ver. Ver es el verbo principal. ¿Y cómo digo ver en inglés? ¿Qué opinas? ¿Será el see, look o watch? ¿Qué opinas? Tengo 3 opciones. Depende, ¿te acuerdas? ¿Depende de qué? Depende del contexto. ¿Qué es eso que no voy a ver? Dice, no voy a ver una película. Y cuando hablo de ver una película, ¿te acuerdas qué usamos? Claro que sí, usamos el famoso watch. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una película. Siempre que hables de ver una película, ese ver en inglés va a ser watch, siempre. Y por último, mi complemento. Una película de terror. Una en inglés sería a, ¿cierto? ¿Y cómo digo película de terror? ¿Te acuerdas la regla? Primero
el tipo de película, después la palabra película. ¿Qué tipo de película? De terror. ¿Cómo digo terror en inglés? Pues hay muchas formas. Una muy común es scary, ¿cierto? Y después, ¿te acuerdas que viene? Simplemente la palabra película. Y película en inglés es movie. Y con eso ya estoy. ¿Podré contraer algo aquí? Sí, cierto, se puede contraer algo aquí. ¿Podré contraer el am con el not? No, es imposible, dijimos al inicio de las clases. Lo que sí puedo contraer es el I con el am, ¿cierto? Y si junto el I con el am, lo que yo obtengo es el I'm. Entonces, usando la forma contraída, esto sonaría como I'm not going to watch a scary movie. Forma extensa, I am not going to watch a scary movie. Si es así como lo hiciste, muy bien hecho. Vamos con la última. Esta es la última oración. Y como es la última, es para ti. Dice, vamos a ir a un concierto la semana siguiente, la semana que viene, como gustes decirlo, pero no esta semana, la otra que viene. ¿Qué es? ¿Oración positiva o una oración negativa? Es una oración positiva, ¿cierto? Porque no veo la palabra no. Entonces, otra vez la pregunta es, ¿de quién estoy hablando? Cuando digo vamos a ir, estoy hablando de nosotros. Nosotros vamos a ir. Nosotros es mi sujeto. ¿Y cómo digo nosotros en inglés? Muy bien, nosotros en inglés es we. Después, ¿qué viene? ¿Te acuerdas? El verbo to be. Y recuerdo que el we va con el are. Y después viene el famoso going to. ¿Sí? De esta manera. Ahora te preguntarás, pero en la oración anterior tú le pusiste not. Y aquí no tiene el not. ¿Por qué? Porque la número 20 es una oración negativa y la 21 una oración positiva. Por esa razón. We are going to... Ahora viene el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Vamos a ir. Ir es el verbo principal, ¿cierto? ¿Y cómo digo ir en inglés? Go. Ahora, mi complemento. A un concierto la semana que viene. En inglés sería we are going to go to, indicándome hacia dónde. ¿Y a dónde estoy yendo? Un concierto. Un sería a. Concierto en inglés sería concert. ¿Cierto? ¿Cuándo? La semana siguiente, la semana que viene. ¿Cómo digo eso en inglés? La semana que viene, la semana siguiente en inglés es simplemente next week, ¿sí? De esta manera. Es simplemente next week. Ahora te estarás preguntando, ¿pero qué pasa con el la? El la en inglés es da. Tienes razón. ¿No sería en inglés entonces the next week? Sí y no. Si dices el da, se te entiende. Sin embargo, la forma más común de decir en inglés la semana que viene, la semana siguiente, es simplemente next week. ¿Sí? Simplemente next week. Puedes tomarlo de esta manera, que al traducirlo al inglés, ese la se va. ¿Sí? Pero la semana que viene, semana siguiente, simplemente next week. Pregunta, ¿podré contraer algo aquí? ¿Se puede contraer algo? Sí, cierto. ¿Qué es lo que puedo contraer acá? Puedo contraer el we con el are, ¿cierto? Y si juntas el we con el are, ¿qué es lo que sale? Ajá, si junto el we con el are, lo que me sale es el famoso we're. Y de igual manera, puedes usar la forma contraída o la forma extensa, que ambas están bien. We are going to go to a concert next week. O puedes decir, we are going to go to a concert next week. Ambas están bien. Si lo hiciste así, dale doble dedito y con esto terminamos. Alguien pregunta y dice, ¿y el will para qué me sirve? El will también me sirve para hablar del futuro, ¿sí? Y el going to también me sirve para hablar del futuro. ¿Cómo puedo verlo entonces? Puedo verlo como dos formas. ¿Hay diferencias? Sí, mínimas. Y eso lo dejamos para otra clase. Otra última pregunta que han estado haciendo mucho, y es una buena pregunta, es, ¿este going to se puede contraer? ¿El going to se podrá contraer?
Sí, se puede contraer. El going to puede sonar como el gonna. Sí, pero eso es un poco informal. ¿Sí? Por esa razón no lo mencionamos, pero sí es posible y lo dejamos para otra clase. Vamos, tómale captura a la pantalla si gustas para mostrarte todas las hojas desde el inicio para que le tomes captura. Ok. Si te gustó las clases, dale doble dedito, que con eso nos despedimos. Y de hecho, estamos muy cerca del 500.000 de likes. ¿Podemos llegar al 500.000 de likes antes de irnos? Daisy, gracias por la rosita. Dana. Vamos, tómale una captura de pantalla y te muestro las demás hojas desde el inicio para que le tomes captura. Ahora, te preguntarás, ¿y el will? ¿Cuándo hablamos del will? De hecho, ya hablamos del will la semana pasada. Y por cierto, todos los en vivos son grabados. Esta clase, este en vivo, ha sido grabado. ¿Sí? ¿Dónde están las grabaciones? Ve a la biografía de TikTok y ahí hay un link y en ese link encuentras todas las grabaciones. Ok, vamos, te muestro las hojas desde el inicio, le tomas captura y con eso terminamos. ¿Listos? Ahí vamos, estoy poniendo en orden aquí las hojas que estábamos viendo el día de hoy. Y esta fue la primera. Vamos, tómale captura de pantalla. Esta fue la primera hoja, la parte más importante porque vemos aquí las estructuras para oraciones positivas y para oraciones negativas. Vamos, tómale captura, te doy unos segundos, cambio a la siguiente, también unos segundos y cambio a la siguiente. ¿Sí? Vamos, tómale una captura y te cuento que pasamos la meta, pasamos el 500.000 de likes. Muchas gracias. ¿Ya le tomaste captura? Ahí voy a cambiar, ¿listos? Esta fue la primera hoja y esta fue la segunda hoja. Vamos, tómale una captura. De igual manera, te doy unos segundos para que tomes la siguiente. ¿Sí? Vamos. ¿Cuándo son los en vivos? Viernes y domingos, 8 de la noche, horario de Texas. ¿Ok? ¿Ya le tomaste captura? Ok, vamos, cambio la siguiente. ¿Listos? Estoy por cambiar. Ok, ahí va. Esta es la siguiente. Vamos, tómale una captura. Te doy unos segundos y te muestro la última. Alguien pregunta y dice, ¿y el pasado? ¿Cuándo hablamos del pasado? Ya hablamos del pasado, ¿sí? Y una vez más, todas las grabaciones están ahí disponibles. Puedes verlo en la biografía de TikTok. ¿Ya le tomaste captura? ¿Sí? Vamos, tómale una captura, te muestro la última y con eso terminamos. ¿Listos? Ahí está. Vamos, esta fue la última. Tómale una captura. Y con esto terminamos una vez más. Los en vivos son viernes y domingos, 8 de la noche, horario de Texas. Quiere decir que te veo pasado mañana a las 8 de la noche, horario de Texas. Gracias por los likes, por el apoyo, por estar aquí. Que tengan una bonita noche, como siempre un gusto. Y nos vemos pasado mañana. Bye everybody.